Bienvenidas, mentes curiosas. ¿Conocéis la apasionante historia del café? ¿Sabíais que cuando llegó a Europa, algunos sacerdotes católicos intentaron prohibirlo asegurando que era una amarga invención de Satanás? Cuenta la leyenda que hace más de 1000 años a un joven cabrero etíope llamado Kaldi le gustaba tocar la flauta mientras pastoreaba sus cabras por las montañas. Dejaba que se alejaran libremente para buscar alimento y cuando quería que regresaran para reagruparlas, tocaba con su flauta una nota especialmente aguda que las cabras reconocían como su señal de llamada. Pero un día, cuando las llamó con su flauta, sus cabras no acudieron. Sorprendido, marchó en su busca y las encontró en un bosquecillo de arbustos que nunca había visto. Unas balaban sin parar, otras corrían de aquí para allá, algunas se alzaban sobre sus patas traseras y parecían bailar, e incluso había un par que se embestían con fiereza. ¿Qué les ocurría a sus cabras? ¿Por qué se comportaban de una manera tan extraña? Kaldi se dio cuenta de que las cabras se comían las hojas y las bayas rojas de aquellos arbustos misteriosos. ¿Serían venenosos? Las cabras, por suerte, no enfermaron, aunque al joven pastor le costó mucho llevárselas de allí. Al día siguiente, cuando volvió a llevar a pastar a sus cabras, éstas se fueron directas hacia el arbusto. Intrigado, Kaldi probó a masticar él también aquellas hojas y bayas. Al cabo de un rato, estaba dando botes igual que sus cabras, cantando y componiendo en su mente nuevas canciones. Se sentía feliz y lleno de energía, y corrió a contarles a su padre y los demás miembros de su aldea el hallazgo de aquellos arbustos mágicos. Todos experimentaron los mismos efectos y como los consideraron beneficiosos, pronto su consumo se integró en la cultura etíope. Como habréis imaginado, esos arbustos de la leyenda eran cafetos y en realidad nadie sabe exactamente cómo ni cuándo se descubrieron las propiedades de sus hojas y frutos y empezaron a cultivarse. En lo que sí hay consenso es en que fue en Etiopía, concretamente en la provincia de Cafa, en las tierras altas de Abisinia, donde los cafetos crecen silvestres. Al principio los etíopes simplemente masticaban las hojas y las bayas, lo que, aunque no era una experiencia agradable, les aportaba el estímulo provocado por la sustancia psicoactiva que contenían, la cafeína. Más adelante desarrollaron nuevos métodos para consumirla. La etnia Oromo, por ejemplo, aprendió a moler los granos y mezclarlos con grasa animal para preparar unas bolitas energéticas que les resultaban muy útiles durante las expediciones guerreras o de caza. El cafeto no tardó en cruzar el Mar Rojo. Probablemente fue durante el siglo VI, cuando los etíopes invadieron Yemen y gobernaron allí durante 5 décadas. En aquella región del sur de Arabia, los miembros de una congregación de religiosos sufíes comenzaron a cultivar cafetos y a elaborar un vino a partir de la pulpa de las bayas de café fermentadas. Empleaban aquella bebida dulce, llamada kaser, durante las ceremonias religiosas. Alrededor del siglo XV, a alguien se le ocurrió tostar los granos, molerlos y hacer una infusión con ellos. Esa bebida es la que llamamos café. Los sufíes fueron probablemente los primeros que dieron un uso práctico al café, ya que lo bebían para permanecer despiertos durante sus oraciones nocturnas. A finales del siglo XV, los peregrinos musulmanes propagaron el café más allá de la península arábiga, llevándolo hasta Persia, Egipto y Turquía.
Su consumo no tardó en popularizarse en el mundo islámico, de modo que ya en el siglo XVI surgieron las primeras cafeterías. En ellas, la gente encontró un nuevo lugar de esparcimiento en el que podían charlar, escuchar música, jugar al ajedrez, hacer negocios o componer versos mientras estimulaban sus mentes con el oscuro brebaje, que mezclaban con especias como la canela o el cardamomo. El café estaba vinculado a la diversión, demasiado para el gusto de las autoridades. En el año 1511, cuando el gobernador de la Meca, Herbey, se enteró de que circulaban unos versos satíricos que se burlaban de él y que estos habían sido escritos en una cafetería, decidió que aquella bebida era una mala influencia para el pueblo, al igual que el vino o el hachís, y prohibió su consumo. Sin embargo, el sultán del Cairo, que tenía autoridad sobre el gobernador y era un gran amante del café, revocó el edicto, argumentando que se trataba de un producto de gran valor comercial. En Constantinopla, la actual Estambul, el gran visir Köprülü también lo prohibió a mediados del siglo XVI. En aquella ciudad, si te pillaban bebiendo café, las autoridades te daban una paliza. Y si tu afición por la cafeína y el riesgo eran tan grandes que reincidías en el delito, te metían en una bolsa de cuero y te arrojaban al Bósforo. A pesar de ello, el café siguió bebiéndose en Constantinopla de manera clandestina y con el tiempo su consumo se arraigó con tanta fuerza que las autoridades dejaron de castigar el incumplimiento de la prohibición. En Turquía, aquella bebida llegó a ser tan importante que una mujer tenía derecho a solicitar el divorcio si su marido no le proporcionaba café a diario. No es de extrañar que los turcos jugasen un papel destacado en la historia del café. En el año 1536, cuando aún eran el Imperio Otomano, ocuparon Yemen y comenzaron a exportar café desde allí a todos los rincones de su imperio. Lo hacían desde el puerto de Moca, por lo que ese fue el nombre que se dio a todo el café procedente de aquella zona. Desde Moca lo llevaban a Suez y de Suez en camellos hasta Alejandría, donde lo adquirían los comerciantes venecianos, quienes introdujeron su consumo en Europa. Como se trataba de un producto exótico que solo ellos proporcionaban, los otomanos obtenían grandes beneficios con él, de modo que procuraron proteger su monopolio durante el mayor tiempo posible. Pero, hacia el año 1650, un peregrino musulmán llamado Baba Budán logró sacar de Yemen de manera clandestina 7 semillas de cafeto y las llevó hasta el sur de la India, concretamente a las montañas de Mysore, donde siguen cultivándose actualmente. Por otro lado, en 1658, unos marinos neerlandeses lograron hacerse con un cafeto en el puerto árabe de Adén, en Yemen, y sus brotes acabaron plantados en la colonia neerlandesa de Ceilán, la actual Sri Lanka. Para 1699 también se cultivaban cafetos en Sumatra, Timor, Bali y otras islas de las Indias Orientales. Hay que tener en cuenta que el café no puede ser cultivado en cualquier sitio. Requiere de temperaturas suaves todo el año, por lo que se cultiva en regiones tropicales y ecuatoriales, donde no hay invierno como tal. A principios del siglo XVII, cuando el consumo de café comenzó a extenderse por Europa, las autoridades religiosas cristianas se vieron ante el mismo dilema que habían tenido los líderes musulmanes un siglo antes. ¿Debían prohibir aquella bebida estimulante que agudizaba el ingenio y favorecía el pensamiento? Algunos sacerdotes católicos creían que era una amenaza para el consumo de vino que muchos monjes producían y que según ellos había sido santificado por Cristo.
Así que empezaron a difundir que el café era una amarga invención de Satanás. Según afirma el investigador estadounidense Mark Pendergrast en su libro El café, historia de la semilla que cambió el mundo, hacia el año 1600 los consejeros del Papa Clemente VIII le aconsejaron que prohibiera el café, esa sospechosa invención de Satanás que les vendían los infieles desde el otro lado del Mediterráneo con intenciones tan oscuras como el propio brebaje. Sin embargo, tras probarlo, el Papa exclamó: «Vaya, esta bebida satánica es tan deliciosa que sería una pena dejar que los infieles tuvieran su uso exclusivo. Embaucaremos a Satán bautizándola y convirtiéndola en una bebida auténticamente cristiana». De ese modo, el café fue simbólicamente bendecido para su consumo entre los católicos. En cambio, los protestantes en el norte de Europa se mostraron menos receptivos hacia la nueva bebida. En 1611, un grupo de terratenientes alemanes ejercieron medidas de presión para prohibir su comercialización, lo que ralentizó la expansión del café en los estados alemanes del norte, de mayoría protestante, durante más de un siglo. A mediados del XVIII, el rey Federico II de Prusia despenalizó su consumo, a cambio, eso sí, de gravarlo con un gran impuesto. Era un producto con demasiado potencial como para no lucrarse con él. No obstante, aquel monarca más recordado como Federico el Grande también publicó un manifiesto a favor de la bebida más tradicional de su tierra. «Resulta indignante», proclamaba el rey, «notar el aumento en la cantidad de café consumida por mis súbditos y la igual cantidad de dinero que como consecuencia sale del país. Mi pueblo debe beber cerveza. Su Majestad fue criado con cerveza, lo mismo que sus antepasados». Si hoy en día siguen apareciendo cada poco tiempo noticias contradictorias acerca de si el café es positivo o negativo para la salud, imaginaos las dudas acerca del producto que había en el siglo XVII, cuando el café era una sustancia desconocida que comenzaba a dar sus primeros pasos en Europa. De hecho, al principio, en gran parte debido a su elevado precio, se consideraba una medicina que de vez en cuando se permitían tomar las clases altas, y como tal eran los médicos los que opinaban sobre él, dando pie a todo tipo de afirmaciones pseudocientíficas. Así, un médico francés se apresuró a afirmar que el café seca el líquido encefalorraquídeo y las circunvoluciones cerebrales, dando como resultado agotamiento general, parálisis e impotencia. En Marsella, en 1679, un grupo de médicos alertó con preocupación de que el café estaba reemplazando a una sustancia mucho más saludable. «Notamos con horror que esta bebida», escribieron, «suele desacostumbrar casi por completo a la gente del placer del vino». Un par de décadas más tarde, sin embargo, un médico parisiense encontró una sorprendente aplicación médica del café: usarlo como enema para suavizar el intestino grueso y refrescar la piel. Como hemos dicho, solo eran disparates del siglo XVII. No tratéis de hacerlo en casa. Muy curioso fue el experimento realizado en Suecia por orden del rey Gustavo III para averiguar si el café era bueno o malo para la salud. En el siglo XVIII, la nueva bebida se puso de moda entre las clases altas, que comenzaron a beberlo en grandes cantidades, al igual que hacían con el té. El mismo año en que nació el monarca, 1746, su padre y predecesor en el trono, Adolfo Federico, preocupado por la salud de sus súbditos, promulgó un edicto en contra del consumo excesivo del té y el café, a los que gravó con elevados impuestos. A quien no los abonaba le caía una multa y le confiscaban las tazas y los platos. Si querían beber café,
que lo hicieran en vaso. Pero el consumo no decayó, ni siquiera cuando se prohibió por completo el café. Al poco de ser coronado rey, Gustavo III, decidido a demostrar a la población que el café era una amenaza para la salud pública, ordenó que se llevara a cabo un experimento con 2 hermanos gemelos que habían sido juzgados y condenados a muerte. Les ofrecieron cumplir cadena perpetua en lugar de ser ejecutados, con la condición de que uno de los gemelos se bebiera cada día 3 tazas de café durante el resto de su vida. El otro gemelo, para comparar, se bebería 3 tazas de té diarias. Para supervisar el experimento, se designó a 2 médicos que debían informar de los resultados al monarca. ¿Cuál fue el resultado? Al parecer, ambos médicos murieron antes que los prisioneros a los que estudiaban, quienes vivieron incluso más que Gustavo III, asesinado en 1792 de un disparo en la espalda durante un baile de máscaras. Por si os lo estáis preguntando, lo mataron conspiradores políticos, no fanáticos del café. El experimento prosiguió tras la muerte del rey. ¿Y cuál de los 2 gemelos vivió más tiempo? Pues fue el que tomaba café. Aunque se desconoce con qué edad murió, tuvo que ser muy avanzada porque su hermano, el que tomaba té, falleció con 83 años. En 1820 se levantó definitivamente la prohibición de consumir café y en la actualidad Suecia es el 6º país del mundo donde más café se consume, casi 2 tazas al día por persona. Solo lo superan por este orden Finlandia, donde beben de media 4 tazas al día, Noruega, Islandia, Dinamarca y Países Bajos. Está claro que a los nórdicos les apasiona el café. Por cierto, algunos de vosotros, sobre todo si soléis tomar café, os estaréis preguntando qué dicen hoy los expertos sobre el impacto que un consumo regular de esta bebida tiene en nuestra salud. ¿El café es bueno o malo para nuestro cuerpo? Seguramente muchos tenéis la idea de que el consumo de café puede aumentar el riesgo de arritmias cardíacas, ya que se considera un excitante. Pero muy al contrario, como veremos ahora, la ciencia considera al café en general un aliado de la salud cardiovascular. La Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer, que forma parte de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, realizó hace unos años un estudio sobre si el consumo de café estaba asociado con una mayor o menor mortalidad. La investigación se llevó a cabo con más de 500.000 de participantes de 10 países europeos. Y para vuestra tranquilidad, los resultados publicados en 2017 sugieren que el consumo de café está asociado con un menor riesgo de muerte por diversas causas y en particular por enfermedades digestivas y circulatorias. Otro estudio, este publicado en 2022 en el European Journal of Preventive Cardiology, también llegó a la conclusión de que tomar café molido, instantáneo y descafeinado entre 2 y 3 tazas al día está relacionado con una mayor esperanza de vida y un menor riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares en comparación con aquellas personas que no consumen nada de café. Dicha investigación incluyó a más de 449.000 personas de entre 40 y 69 años que al inicio del estudio no sufrían arritmias ni enfermedades cardiovasculares. La mediana de seguimiento de estos individuos fue de 12 años y medio. La cafeína, según aclara el autor del estudio, el profesor Peter Kissler, del Instituto Baker de Investigación Cardíaca y Diabetes de Melbourne, es el componente más conocido del café. Pero en realidad,
Esta bebida contiene más de 100 componentes biológicamente activos y, según sus palabras, es probable que esos compuestos fueran los responsables de las relaciones positivas observadas entre el consumo de café, las enfermedades cardiovasculares y la supervivencia. Nuestros hallazgos indican, añadió el profesor Kistler, que no se debe desalentar el consumo de cantidades moderadas de café de todo tipo, sino que se puede disfrutar como una conducta saludable para el corazón. Las investigaciones médicas empiezan a hallar pruebas bastante consistentes de que el café, gracias a sus efectos antioxidantes y antiinflamatorios, puede incrementar nuestra longevidad y mejorar nuestra calidad de vida. Según la OMS, un adulto sano puede consumir entre 3 y 4 tazas de café al día, hasta 400 miligramos de cafeína, sin que eso suponga un riesgo para nuestra salud. Eso sí, cuidado con el azúcar que le echáis, porque ya sabéis que no es nada recomendable para vuestra salud pasarse con la ingesta de azúcar en vuestra dieta. ¿Y qué café sería la opción más saludable? El filtrado, y mucho mejor si elegimos granos de tueste natural. Parecen buenas noticias para los que bebéis café, ¿verdad? Pero, por supuesto, tened en cuenta que en cuestiones médicas, como en todo en esta vida, nunca se debe generalizar. Así que si sufrís arritmias o cualquier otra enfermedad o estáis tomando medicamentos, os recomendamos que le consultéis a un experto en medicina si el consumo de café en vuestro caso podría perjudicar vuestra salud. Tampoco está de más explicar que los niños no deben tomar cafeína y que las mujeres embarazadas o que intentan quedarse embarazadas, así como las que están dando el pecho a sus bebés, deberían tratar con sus médicos la posibilidad de suprimir la cafeína o al menos reducirla a una cantidad inferior a los 200 miligramos diarios, ya que hay estudios que señalan que un mayor consumo materno de cafeína está asociado con un mayor riesgo de restricción del crecimiento fetal e incluso podría aumentar el riesgo de sufrir un aborto. En una investigación publicada en 2023 por científicos de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, que depende de la OMS, observaron una posible asociación entre el consumo materno de café y o bebidas con cafeína durante el embarazo y el periodo de lactancia, con un mayor riesgo de que el pequeño pudiera desarrollar leucemia aguda infantil, uno de los tipos de cáncer más comunes en niños. Los resultados no fueron concluyentes y hay que llevar a cabo más estudios al respecto, pero no está de más tenerlo en cuenta. En cualquier caso, como os hemos dicho antes, debéis plantear todas vuestras consultas siempre a un experto médico, que será quien mejor podrá ayudaros a resolver esas dudas. Pero regresemos a la Francia del siglo XVII, concretamente a la capital, París. En 1689, un inmigrante siciliano llamado Francesco Procopio dei Coltelli abrió su famoso Café Procop. Estaba situado justo enfrente del Teatro de la Comédie Française, que había sido fundada 9 años antes por un decreto de Luis XIV para fusionar las dos compañías teatrales parisinas que existían entonces, la del Hôtel Guénégaud y la del Hôtel de Bourgogne. El caso es que gracias a aquella ubicación privilegiada, el Café Procop se convirtió en punto de reunión de actores y dramaturgos primero y de filósofos y revolucionarios más adelante. Voltaire y Rousseau lo frecuentaban y se cuenta, aunque no hay modo de saberlo con certeza, que la idea de crear la enciclopedia nació allí de una conversación entre Jean Le Rond d'Alembert y Denis Diderot, quien escribió allí algunos de los artículos de aquella obra. También tomaba café allí Benjamin Franklin cada vez que visitaba París. En su novela epistolar Cartas persas, publicada en 1721, Montesquieu aludió al Café Procop con este párrafo: el café se consume mucho en París. Hay un gran número de tabernas donde se distribuye.
En algunas de estas casas se cuentan noticias, en otras se juega al ajedrez. Hay uno donde el café se prepara de tal manera que da espíritu a quien lo toma. De todos los que salen de él, no hay quien no crea que tiene 4 veces más espíritu que cuando entró. Tal vez aquel modo especial de preparar el café que mencionaba Montesquieu fuese el que comenzó a estilarse en Francia pocos años antes, mezclado con leche. Según la marquesa de Sévigné, aquella forma de servir el café era lo más maravilloso del mundo, y pronto los franceses se acostumbraron a tomar café au lait con el desayuno, más agradable al paladar que el fuerte y negro café al estilo turco. Aunque no a todos les gustaba el café suavizado con leche. Honoré de Balzac, por ejemplo, lo tomaba en forma de un mejunje casi sólido, más engrudo que bebida. Pulverizaba los granos tostados y los ingería vertiendo en ellos una mínima cantidad de agua, normalmente con el estómago aún vacío. ¿El motivo? La estimulación mental y creativa que describió con las siguientes palabras. Todo se agita, las ideas se ponen en movimiento como batallones de un ejército grandioso en su legendario campo de batalla, y comienza la lucha. Los recuerdos atacan con sus brillantes banderas en alto. La caballería de la metáfora se despliega en un magnífico galope. Las figuras, las formas y los personajes se yerguen. La tinta se esparce sobre el papel y el trabajo de todos los días comienza y termina con torrentes de esa agua negra, como la batalla se inicia y concluye con la negra pólvora. Conforme avanzaba el siglo, el perfil de la clientela intelectual que se reunía en los cafés parisinos comenzó a mutar en paralelo al clima político. En el Café Procope, los literatos y filósofos dieron paso a los revolucionarios. Danton, Marat, Robespierre. Allí se exhibió por primera vez el gorro frigio, símbolo de la libertad y el republicanismo. ¿Pudo influir el consumo de café en la revolución intelectual que precedió a la revolución social y política? Algunos historiadores, como el reputado Jules Michelet, opinaron que la llegada del café a Francia creó nuevas costumbres e incluso modificó el temperamento humano. Desde luego el consumo de vino descendió y las cafeterías ofrecían, como hemos mencionado, un punto de encuentro donde los intelectuales intercambiaban ideas y debatían con la mente estimulada por la cafeína en lugar de tenerla embotada por el alcohol. Más llamativo incluso que el origen del Café Procope, que por cierto continúa abierto en París, lo fue el de la primera cafetería de Europa Central, la Blauen Flasche, es decir, botella azul, abierta en Viena en 1683, supuestamente por el polaco Jerzy Kulczewski, héroe de guerra. Pocos meses antes, en julio de aquel año, el ejército otomano, que había iniciado una guerra contra el Sacro Imperio Romano Germánico, sitió Viena con 120.000 hombres, el ejército musulmán más numeroso que se había visto desde los tiempos de Saladino. El conde de Starhemberg, al mando de la defensa de la ciudad, necesitaba un mensajero capaz de atravesar las líneas turcas para llegar hasta sus aliados polacos. Kulczewski se presentó voluntario para la peligrosa misión. Había vivido en el mundo árabe durante muchos años y, ataviado con un uniforme turco, logró pasar desapercibido y contactar con el rey polaco Jan III Sobieski, quien llegó justo a tiempo de salvar a la ciudad y obligar a los turcos a levantar el sitio tras una dura batalla. En su apresurada retirada, los otomanos abandonaron todo tipo de enseres, animales y provisiones, entre los que había casi 500 kilos
de unos granos extraños que los vieneses tomaron por pienso para camellos. Y como en Viena no tenían camellos, decidieron quemarlos. Pero en cuanto Kulczewski percibió el aroma que salía de aquella hoguera, detuvo horrorizado la quema. Él, que había vivido con los turcos y estaba familiarizado con el tueste y la elaboración del café, sabía bien qué era aquello y el valor que podía tener. Dado que no querían el contenido de aquellos sacos para nada, se ofreció a llevárselos él como recompensa por su hazaña. Y se los entregaron. Con todo aquel café en su poder, abrió la cafetería Blauen Flasche. Aunque debemos señalar que este último punto, el de que Kulczewski fundó aquella cafetería que tradicionalmente se había considerado cierto, ha sido puesto en duda en los últimos años por algunos historiadores, del mismo modo que existe un debate acerca de si aquel héroe del asedio de Viena era de origen polaco o ucraniano. Antes hemos comentado que en los estados alemanes el café fue acogido inicialmente con reticencia en la zona norte, de mayoría protestante. A pesar de ello, la bebida se hizo tan popular y polémica que incluso Johann Sebastian Bach le compuso una obra dedicada a ella, la humorística Cantata del Café, de la que os hablaremos con detalle en el megavídeo de más de 2 horas que estamos preparando sobre el músico. En aquella cantata, un comerciante rico le prohíbe a su hija que tome café, ya que la considera una bebida perniciosa, pero pese a todas las amenazas, la joven no dará su brazo a torcer. Si no puedo tomar mi pequeña taza de café 3 veces al día, no soy más que un trozo reseco de cabrito asado, afirmaba la protagonista de la cantata. Otro compositor alemán inmortal, Beethoven, también era un gran amante del café y se cuenta que para prepararse cada taza molía exactamente 60 granos. En Inglaterra, un judío libanés de apellido Jacobs abrió la primera cafetería del país en el año 1650 en la Universidad de Oxford. Medio siglo más tarde, ya eran más de 2000 las cafeterías inglesas, al igual que sucedería poco después en Francia. Aquellos lugares se convirtieron en foco de ideas liberales y no tardaron en competir de tú a tú con las tabernas. El 29 de diciembre de 1675, el rey Carlos II, preocupado por la creación y distribución de panfletos antimonárquicos en las cafeterías, proclamó la supresión de estas, que entraría en vigor 12 días más tarde, el 10 de enero del 76. Sin embargo, las protestas de la población fueron tan intensas que al rey no le quedó más remedio que recular por miedo a un alzamiento y retiró la prohibición 2 días antes de que entrara en vigor. Según comentaba un articulista británico de la época, la introducción del café había sido positiva para la sociedad, ya que en sus propias palabras, antes los primeros aprendices y los empleados solían recurrir a la cerveza o al vino para el trago mañanero, lo que, debido al mareo que esas bebidas causan, los volvía poco aptos para el desempeño de su trabajo. En cambio, ahora acostumbran a desempeñar el papel de buenos compañeros gracias a la civilizada manera de beber que ofrece el café. Pero no todo el mundo opinaba igual. Las mujeres londinenses publicaron un texto titulado Petición de las mujeres contra el café, en el que acusaban a la nueva bebida de la falta de rendimiento sexual de sus maridos. Encontramos últimamente, escribieron, una notable decadencia de aquel auténtico vigor inglés. Jamás los hombres usaron pantalones tan grandes ni llevaron en ellos menos temple. El uso excesivo de ese moderno, abominable y pagano licor llamado café ha convertido a nuestros esposos en eunucos e inutilizado a nuestros mejores galanes. Según aquellas mujeres, el café tampoco había mermado el consumo de alcohol,
a juzgar por su descripción de la jornada habitual de los varones. Pasan la mañana en una taberna hasta que alguno de ellos está borracho como una cuba. Entonces se van a la cafetería y beben para volver a estar sobrios. Luego regresan a la taberna y se van otra vez, tambaleándose para ponerse sobrios una vez más con el café. Para alegría de aquellas mujeres, el té acabó desplazando al café como la bebida preferida en Inglaterra, debido, entre otros factores, a que en la India, la joya del imperio colonial británico, se cultivaba mucho más té que café, ya que el té era mucho más sencillo de preparar. No hacía falta tostarlo, molerlo ni consumirlo fresco. Sería precisamente por oposición al triunfo del té entre los británicos, por lo que el consumo de café se asentaría en las colonias norteamericanas. La primera cafetería se abrió en Boston en 1689 y sería en aquella misma ciudad, en una mezcla de taberna y cafetería llamada Green Dragon, donde se reunirían hombres como John Adams, Paul Revere, John Hancock o James Otis, algunos de los primeros instigadores de la rebelión contra los británicos, y fue allí donde se planeó el famoso motín del té. La venta de té a las colonias norteamericanas era monopolio de la Compañía Británica de las Indias Orientales, a la cual los colonos boicoteaban comprando el té a los neerlandeses de manera clandestina. En 1765, Londres aprobó la Ley del Sello, un nuevo impuesto directo para las 13 colonias que fue visto como un abuso intolerable, como un intento del Parlamento británico de socavar la autonomía colonial. A pesar de que la ley del té de 1773 redujo notablemente el precio del té importado legalmente, cuando a finales de noviembre de aquel mismo año llegó al puerto de Boston el Dartmouth, el primero de varios barcos cargados de té de la Compañía Británica de las Indias Orientales, se reunieron asambleas multitudinarias de colonos enfurecidos que impidieron que la mercancía fuera desembarcada. En la noche del 16 de diciembre, entre 30 y 130 miembros de un grupo de patriotas americanos llamados los Hijos de la Libertad, algunos de ellos disfrazados de nativos Mohawk para ocultar su identidad, asaltaron el Dartmouth y otros dos barcos que habían llegado poco después con más té, el Eleanor y el Beaver, y arrojaron por la borda sus cargamentos. Aunque es probable que muchos de los participantes e instigadores de aquella acción fueran contrabandistas de té neerlandés y actuaran movidos por intereses económicos, ya que ahora que el té legal era barato perderían su modo de vida, el motín del té de Boston está considerado un acontecimiento precursor de la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. ¿Por qué motivo? Porque ayudó a acelerar e intensificar el apoyo colonial a la revolución. No consumir té se convirtió en un gesto patriótico y el café se coronó como la bebida preferida de los independentistas. Merece la pena contar también la historia del oficial de marina francés Gabriel Mathieu de Clueux, gracias al cual comenzó a cultivarse café en América en la década de 1720. Y es que, aunque como hemos mencionado antes, en 1689 ya se había abierto la primera cafetería en Boston, todo el café era importado, principalmente desde África. Aún no se cultivaba en el Nuevo Mundo. En 1714, los neerlandeses obsequiaron al rey francés Luis XIV con una planta de café de la especie arábica, de la que algunos especímenes descendientes se cultivaron en el Real Jardín de Plantas Medicinales de París. Aquí debemos explicar que existen dos variedades principales de café, las procedentes del cafeto arábigo y del cafeto robusta. La especie original y la más cultivada es la arábica, llamada así porque es la que, procedente de Etiopía, comenzó a cultivarse en la península arábiga.
Aunque requiere condiciones más exigentes para crecer, representa el 75% de la producción mundial y se caracteriza por tener un sabor más complejo y sutil que la variedad robusta, que es originaria del Congo y es mucho más resistente y menos exigente a la hora de ser cultivada. La robusta también tiene un sabor mucho más intenso y ácido, y sus granos contienen el doble de cafeína que la arábica. Además, es menos aromática, aunque el café de variedad arábica es el preferido de la gran mayoría de los consumidores. El café robusta es con el que se fabrican casi todos los cafés instantáneos y los molidos baratos para cafeteras de filtro. ¿Por dónde íbamos? Ah, sí, la planta de café que le habían regalado a Luis XIV. Pues bien, 10 años más tarde, Gabriel Mathieu de Clueux, un capitán de la infantería de marina treintañero, fue destinado a la isla de Martinica. Antes de partir, gracias a la ayuda de Monsieur Chirac, médico personal del rey, logró hacerse con una planta de café del Real Jardín y embarcó con ella en una travesía llena de aventuras. Su barco estuvo a punto de ser capturado por un navío corsario. Casi se hunde durante una tormenta y permaneció un mes prácticamente parado en la zona de calmas ecuatoriales. De Clueux tuvo que compartir su ración diaria de agua dulce con la planta para lograr que sobreviviera a la dura travesía, pero finalmente lograron llegar a Martinica, donde la plantó y se reprodujo. Aunque son muchos quienes consideran que gran parte de la producción mundial de café actual deriva de aquella planta aventurera, hay indicios de que otras plantas parecidas llegaron de manera paralela a América en fechas similares o incluso un poco anteriores, como la que plantaron los neerlandeses en Surinam, antiguamente conocida como Guayana holandesa, probablemente en 1718, desde donde pasó a cultivarse también en la vecina Guayana francesa. Por su parte, los portugueses llevaron las primeras plantas a Brasil en 1727, aunque sobre esto también hay una leyenda, la del sargento mayor Francisco Gemelo Palheta, enviado por las autoridades portuguesas de Brasil a mediar en una disputa fronteriza entre la Guayana holandesa y la francesa. Se cuenta que la verdadera intención de Melo Palheta era hacerse con algunas semillas de las codiciadas plantas de café que ambas Guayanas custodiaban celosamente. En Cayena, la capital de la Guayana francesa, el enviado de Brasil logró seducir a la esposa del gobernador de la ciudad, Madame d'Orvilliers. Una vez concluidas las negociaciones fronterizas, se celebró un banquete de despedida y al finalizar este, Madame d'Orvilliers le entregó a su amante un ramo de flores entre las que se camufló una plántula de café. Gracias a ella, según la leyenda, el café pudo comenzar a cultivarse en Brasil, que un siglo más tarde se convertiría en el principal productor mundial gracias a la explotación de 2 millones de esclavos. Se estima que a lo largo de la historia, unos 5 millones de esclavos africanos, más de la mitad del total de los que llegaron a América, fueron a parar a Brasil. Porque el cultivo de café es muy laborioso y requiere de mucha mano de obra, y cuando los europeos empezaron a cultivarlo en sus respectivas colonias tropicales, desde luego no pensaban ser ellos los que sudaran bajo el sol. Para eso estaban los esclavos. Pongamos el foco, por ejemplo, en la isla de La Española, actualmente ocupada por la República Dominicana en el este y Haití en el oeste. Pues bien, en el siglo XVIII, mientras que la parte oriental era una provincia de España, la Capitanía General de Santo Domingo, la zona occidental de la isla era una colonia francesa llamada Saint-Domingue, que hacia 1788 cultivaba la mitad de la producción mundial de café, una mercancía
que dejaba unos márgenes de beneficio muy elevados si empleabas mano de obra esclava, por supuesto. Para mantener aquella elevadísima producción de café y la no menos enorme producción de azúcar en Saint-Domingue, había 500.000 de esclavos africanos sometidos a un salvaje e inhumano régimen de explotación por apenas 30.000 colonos blancos. Sí, esa idea que se os acaba de pasar por la cabeza también se les ocurrió a los esclavos. Aprovechando el estallido de la Revolución Francesa en 1789 y el desorden político posterior en la metrópoli, los esclavos de Saint-Domingue hicieron lo propio en 1791. Comenzaron a matar a sus amos, quemaron la mayor parte de las plantaciones y sumieron a la colonia en una guerra civil. Después de más de una década de vaivenes políticos, el primer cónsul de Francia, Napoleón Bonaparte, a quien por cierto le gustaba tomar café mientras jugaba al ajedrez, envió a un cuñado suyo, Charles Victoire Emmanuel Leclerc, estaba casado con Pauline Bonaparte, para que recuperara el control de la colonia al mando de un ejército de 31.000 soldados. De ellos perecieron 23.000, incluidos 20 generales y el propio Leclerc, que sucumbió a la fiebre amarilla. Para que os hagáis una idea del plan de reestructuración de recursos humanos que planeaba llevar a cabo Leclerc antes de enfermar, en una carta que envió a Napoleón le sugería lo siguiente: hay que suprimir a todos los negros de las montañas, hombres y mujeres, conservando solo a los niños menores de 12 años, exterminar a la mitad de los negros de las llanuras y no dejar en la colonia ni un solo mulato que lleve charreteras. La derrota de los franceses condujo a la proclamación del primer imperio de Haití. Cuando Napoleón se enteró de la pérdida de sus soldados, exclamó: «¡Maldito café! ¡Malditas colonias!». Ya avanzado el siglo XIX, a medida que aumentaban los territorios dedicados al cultivo de café, especialmente en Brasil y Colombia, creció también la producción mundial, lo que abarató progresivamente el precio del café y contribuyó a que su consumo se extendiera aún más entre las clases trabajadoras de Europa y Estados Unidos. A lo largo de todo ese siglo, el XIX, los procesos de descolonización y abolición de la esclavitud en América transformaron el cultivo del café en una actividad comercial justa para los agricultores que contribuyó al progreso económico y la igualdad de todos los grupos sociales. No, qué va. Ojalá hubiese sido así. La canción siguió siendo la misma, aunque fuera interpretada bajo banderas con otros colores y se bailara con otros grilletes. En casi todos los nuevos estados del centro y el sur de América, los terratenientes y oligarcas siguieron explotando a la mano de obra nativa, a veces como esclavos de facto, bajo un régimen de servidumbre por deuda, en el que estaban obligados a trabajar para saldar dicha deuda. Y lo peor de todo es que no son pocas las regiones cafetaleras donde aún pervive ese tipo de explotación, donde los recolectores de las plantaciones no son capaces de realizar sus compras fuera de la hacienda en la que trabajan a causa de sus largas jornadas laborales o por limitaciones como la falta de transporte. De ese modo, el único lugar donde pueden adquirir alimentos y otros productos básicos es en un establecimiento que pertenece al hacendado que los emplea. Al percibir un salario bajo y tener que pagar precios abultados por la falta de competencia, acaban empobrecidos o incluso endeudados pese a trabajar largas jornadas. No obstante, en la actualidad la mayoría de los productores de café no son grandes terratenientes, sino pequeños agricultores y sus familias. Según datos de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, un organismo especializado de las Naciones Unidas, al menos 25 millones de personas en los países productores dependen directamente del café
para su sustento. De media, los productores de café perciben tan solo entre un 7 y un 10% del precio de venta al consumidor. En Brasil reciben solo el 2%. Por ello, cuando el precio del café cae en los mercados internacionales, algunos se ven obligados a reducir los costes laborales empleando todas las manos disponibles en su familia, incluidas las de los niños. La explotación infantil es una de las lacras de la industria cafetera, dado que se requiere una gran cantidad de trabajadores durante la cosecha en comparación con el resto del año. Los contratos laborales estacionales suelen ser la norma. Los propietarios de las plantaciones contratan, pero a menudo sin registrarlos legalmente, a un gran número de trabajadores temporeros, quienes pueden llevar a sus familias para ayudar a ganar un salario a destajo. La composición general de la fuerza laboral varía según el país, pero la OIT afirma que los niños constituyen una proporción cada vez mayor de los trabajadores en las plantaciones de café. Por supuesto, con los niños en las plantaciones, el gran ascensor social, la educación, se frena, lo que perpetúa la frágil situación económica de las familias de los recolectores y pequeños productores. Pero no se puede juzgar a los padres por ello cuando la subsistencia de sus familias está en juego. En muchas regiones cafeteras, el trabajo infantil está tan asumido que las vacaciones escolares coinciden con la temporada de recolección. ¿No se puede hacer nada más? La auténtica solución, y la más justa, pasaría por lograr que los caficultores ganaran un porcentaje mayor sobre el precio de venta final. El café es el segundo producto que más dinero mueve en las bolsas a nivel mundial. Solo lo supera el petróleo. El 40% de la población mundial consume café de manera regular, más de 2.000 millones de tazas al día. De hecho, es el producto más consumido del planeta después del agua. Si estás cultivando un producto con semejante demanda, ¿por qué eres pobre? La respuesta principal, como todo agricultor sabe, son los intermediarios. Primero están los compradores locales que adquieren las cosechas, luego los transportistas, los tostadores, los exportadores y los distribuidores en el país de destino, como las tiendas y cafeterías. Estas últimas se quedan más o menos con la mitad de lo que pagas por un café. Por supuesto, no son beneficios, solo ingresos. Las tiendas y cafeterías tienen sus propios costes, que no son pocos. Pero aparte de todos esos intermediarios entre el productor y el consumidor final, en el precio del café también influyen los especuladores, que obtienen beneficios comprando y vendiendo contratos en los mercados de futuros de las principales bolsas internacionales. Los especuladores no necesitan el café que están comprando o vendiendo, solo les interesa que haya fluctuaciones en el mercado para poder ganar dinero al comprar contratos de cosechas futuras cuando su precio estimado está subiendo y venderlos más tarde a un precio superior del que ellos pagaron. Por lo general, venderán cuando vean que su precio ya no sube más o empieza a descender. Estos juegos especulativos afectan a los precios del café en los mercados, donde por supuesto también participan los coberturistas, que representan a las partes involucradas realmente en la cadena de suministro del café, desde los productores hasta los exportadores y tostadores, quienes pueden estar interesados en adquirir contratos a futuro para protegerse de posibles fluctuaciones drásticas de los precios. Cuando, por ejemplo, una empresa que se dedica a tostar café sospeche que se va a producir un desabastecimiento de granos por largas temporadas de lluvias en Brasil, tenderá a realizar compras anticipadas para garantizar su abastecimiento y no tener que pagar un dineral más adelante por el café si se confirma que la cosecha ha sido muy escasa. En una situación así, los precios tenderán a subir. Por contra, si hay tranquilidad y se espera que el precio de una materia prima se mantenga estable, su precio tenderá a bajar.
porque los compradores no tendrán la necesidad urgente de asegurarse el suministro. Por un lado, estos mercados bursátiles son útiles para los productores, tostadores y comercializadores de café porque encuentran liquidez y seguridad en las transacciones. Pero cuando el volumen de las inversiones en café es muy alto, lo que puede suceder por juegos especulativos, el precio internacional del café baja, lo que genera inestabilidad e incertidumbre entre los pequeños productores de café, que pueden encontrarse con que el precio de venta de su cosecha es inferior a los costes de producirla, y entonces deben abaratar costes en la mano de obra y entran en el ciclo que ya hemos mencionado, en el que la mano de obra infantil es un engranaje recurrente. ¿Se puede romper este círculo vicioso? Sí, si todos los actores de la cadena de valor del café se pusieran de acuerdo para crear mecanismos de estabilización de precios. En 1962, la mayoría de los países productores de café y casi todos los países desarrollados consumidores de café firmaron el Convenio Internacional del Café, el ICA por sus siglas en inglés, para estabilizar los precios mundiales del café mediante cuotas obligatorias de exportación. Ese sistema logró mantener los precios del café altos a pesar de las grandes fluctuaciones de la producción mundial. Da igual si has producido mucho, solo puedes exportar una cantidad determinada. Sin embargo, las presiones sobre el ICA aumentaron tras la aparición de nuevos proveedores de café. Como los principales productores no pudieron llegar a un acuerdo sobre cómo asignar las cuotas de exportación, el convenio del café se suspendió en julio de 1989. Tras la suspensión, los precios del café cayeron un 40%. En 2007 se renovó y volvió a entrar en vigor en 2011, pero en 2018 Estados Unidos, el principal consumidor mundial, se retiró del convenio. Por último, en la incierta y precaria situación que sufren los pequeños caficultores, también juegan un papel fundamental los grandes compradores, empresas que por su tamaño se permiten adquirir volúmenes enormes de café, que pueden almacenar y sacar al mercado cuando les conviene, lo que afecta a los precios a la baja. Actualmente, teniendo en cuenta la inflación acumulada, las grandes multinacionales, que en muchos casos cubren todas las etapas intermedias de la cadena de suministro del café, desde la adquisición local hasta la venta al consumidor final, pasando por el tueste y el transporte, compran el café a los pequeños productores a precios inferiores a los que se pagaban en 1983. Si esas compañías, que en algunos casos se llevan más de un 92% del precio final de venta, tuviesen la voluntad de pagar a los caficultores un precio más justo, las condiciones de vida de estos podrían ser muy diferentes. Llegará el día en que las multinacionales decidan reducir una pequeña fracción de sus ingresos para mejorar la situación de millones de personas en los países productores. Por soñar, que no quede. ¿Y vosotros? ¿Qué opináis de la historia del café? ¿Os estáis tomando uno mientras veis este vídeo? Me gustaría que nos lo contarais abajo en los comentarios. Y si queréis conocer más historias interesantes, suscribíos a nuestro canal. Muchas gracias por estar ahí, mentes curiosas. Nos vemos en el siguiente vídeo.